Saludos amigos, hoy 6.000 rosarios como este que están viendo, fabricados por artesanos de Belén y bendecidos por el Papa Francisco, se han repartido este fin de semana, este domingo, por toda Siria. Se les ha entregado a cada una de las 2.000 familias cristianas que han perdido al menos a uno de sus seres queridos durante estos 8 años de cruenta guerra en este país. Y así lo ha querido el Papa. Se trata de un gesto muy suyo, un gesto de cercanía, de ternura ante este pueblo castigado doblemente por la violencia, por las bombas, una guerra y también por la persecución contra los cristianos llevadas a cabo por el Daesh y los yihadistas de Al-Nusra. Abrimos este programa de Perseguidos pero no olvidados, de ayuda a la Iglesia necesitada esta semana, con este rosario, con esta historia, pero además hay muchas más que se las avanzamos ahora en este sumario. Hoy en Perseguidos pero no olvidados, les mostramos cómo las familias cristianas de Siria reciben un regalo muy especial del Papa Francisco. Nicaragua sigue en crisis y la Iglesia permanece al lado de quienes más sufren. El sacerdote Cristóbal Gadea nos cuenta la situación de este país en el que las revueltas ya duran más de un año. Además, escucharán por primera vez de viva voz el mensaje que Asia Bibi quiere dar al mundo tras 10 años encarcelada injustamente. Bienvenidos al programa Perseguidos pero no olvidados de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. ¿Cuánto han sufrido y siguen sufriendo los cristianos de Siria? Como decimos, la guerra, 8 años de una guerra brutal. Y por otro, la persecución contra los cristianos, atroz, de los yihadistas, del mal llamado Estado Islámico, del Daesh y de Al-Nusra. Bueno, pues Ayuda a la Iglesia Necesitada sigue sosteniéndoles con ayuda de primera necesidad, reconstruyendo sus casas y sus iglesias. Pero sobre todo lo que podemos y debemos hacer es tenerles presentes, no olvidarles, como hacemos aquí cada semana. Y así es lo que ha querido hacer el Papa Francisco con este gesto que les contamos. Ya en el pasado mes de agosto, el Papa bendijo 6.000 rosarios como este que están ustedes viendo y pidió que a través de nuestra Fundación de Ayuda a la Iglesia Necesitada se distribuyeran en las 34 diócesis sirias, tanto católicas como ortodoxas. Y así se ha hecho este pasado domingo. Bajo el lema Consuela a mi pueblo, un lema preciosísimo, estos rosarios fabricados con madera de Belén llegaron a las casas de cada familia cristiana. Recordamos que al menos 2.000 de ellas han perdido a un ser querido en la guerra y 800 cristianos fueron secuestrados. Sin embargo, y aquí ya lo contamos muchas veces, los bombardeos y la guerra no han acabado con la fe de estos cristianos. Consuela a mi pueblo, dice el Papa a la Virgen a través de estos rosarios. Consuélales. Y también les propongo a todos ustedes que con nuestra oración, con nuestros rezos del rosario, consolemos, estemos cerca de este pueblo cristiano que peregrina en una Siria rota. Además, el Papa ha bendecido un precioso icono de la Virgen que se lo contamos a continuación. Esta es la advocación de la Virgen a la que el Papa quiere que los sirios se acojan en estos duros momentos. Nuestra Señora de los Dolores, consoladora de los sirios. Por eso el domingo 15 de septiembre bendijo el icono de esta Virgen como muestra de apoyo a los cristianos que sufren en esta tierra. Mientras esto sucedía en el Vaticano, 2.000 familias de Alepo, a miles de kilómetros de distancia, recibían los rosarios que el mismo Papa bendijo hace un mes, el pasado 15 de agosto, y con el que pidió que se rezara por la paz, especialmente en Oriente Medio, junto con el presidente internacional de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Con estos gestos, el Papa Francisco se une a la campaña de oración Consuela a mi pueblo, de ayuda a la Iglesia necesitada para rezar por Siria. Con ella pretende apoyar a las familias tanto católicas como ortodoxas que han perdido a sus seres queridos durante el conflicto. Cada una de estas familias recibió 2 rosarios bendecidos por el Papa.
un crucifijo de madera de olivo bendecido por el patriarca sirio-ortodoxo y una versión ecuménica del Nuevo Testamento en árabe que fue proporcionada por ACN. El máximo representante de la Iglesia sirio-católica explicó así la importancia de la iniciativa. Apreciamos mucho la iniciativa de ayuda a la Iglesia necesitada, de proporcionar estas cruces y de distribuirlas entre las familias. Realmente agradecemos vuestro trabajo y el del Padre Jalemba, así como el de todos los que han colaborado con esta iniciativa tanto en Siria, Irak y en otros países. Una manera concreta de acompañar con los gestos y con la oración a los cristianos que son todavía hoy perseguidos por su fe en la tierra de Jesús. Siria ya no está en los medios de comunicación, ya casi no aparece en las noticias, pero siguen pasando cosas y nos seguimos preocupando por ellos. Hay tantas noticias que ustedes no van a encontrar ni en los grandes informativos ni en las páginas de los periódicos relativos a esta iglesia que sufre, pero que aquí sí que lo van a poder conocer, porque nuestra compañera Blanca Ruiz Antón nos va a contar las noticias que nadie cuenta, que no aparecen en los más media, pero que para nosotros son muy relevantes y queremos que sean noticia. Blanca. Escuchen bien esta voz. Es la de Asia Bibi, una mujer que pasó los últimos 10 años encarcelada en Pakistán por ser cristiana y por un delito que no había cometido. Estas son sus primeras declaraciones desde un lugar oculto en Canadá donde ha encontrado asilo. En este vídeo ella explica por primera vez de viva voz cómo vivió durante esos años en la cárcel y que nunca dejó que su fe se debilitara. También animó a permanecer fiel a las creencias de cada uno, incluso, dijo, si hay que sacrificarlo todo. Y pidió no olvidar a quienes todavía hoy siguen encarcelados injustamente en Pakistán por falsas acusaciones de blasfemia, como ella estuvo durante 10 años. En la India, donde una turba de más de 500 extremistas hindúes atacó durante 4 horas el colegio católico St. John Birchmans, situado en el este de la India. Durante el asalto, la turba hirió gravemente a 2 alumnos y a un sacerdote jesuita. Según informa la agencia Fides, aunque se llamó a una ambulancia para atender a los heridos, la multitud no permitió que fueran llevados al hospital. Horas más tarde, la policía consiguió entrar y dispersar a los atacantes, que para entonces ya habían causado daños valorados en casi 1 millón de rupias, es decir, 20.000 euros. Uno de los sacerdotes jesuitas del colegio St. John explicó que tras el ataque el colegio permanece cerrado y que hasta el momento no se ha tomado ninguna medida contra los agresores. También recientemente se confirmó que el Papa Francisco viajará a Tailandia y Japón del 19 al 26 de noviembre. Aunque todavía no han trascendido los detalles, se sabe que algunas de las paradas de este viaje serán, además de Tokio, Hiroshima y Nagasaki, y allí se recordará especialmente a los mártires que fundaron la Iglesia en Japón. Además, hoy queremos acercarles la realidad que viven los cristianos en Eritrea, que también es conocida como la Corea del Norte africana. El sacerdote Musi Zerai explica en este vídeo que les mostramos cómo en los últimos meses se han producido numerosas detenciones arbitrarias contra los cristianos que han llevado al gobierno a cerrar 29 centros de salud y 7 escuelas católicas. El sacerdote Musi Zerai ha sido candidato al Premio Nobel de la Paz en 2015. Lleva más de 10 años de incansable labor a favor de los más vulnerables en África, las personas que huyen del hambre, de las guerras o de las tiranías, como la que padece su propio país, Eritrea. Desde 1998, cuando estalló la guerra con Etiopía, se estableció la ley marcial que aún hoy obliga a los jóvenes, hombres y mujeres, a hacer el servicio militar indefinidamente. Por tanto, hay más de 300.000 jóvenes obligados a servir en el ejército. Saben cuándo empiezan, pero no cuándo lo acabarán. Mi hermano ha hecho el servicio militar obligatorio durante 24 años. Pidió terminarlo, pero no lo dejaron, con casi 50 años. Esto es lo que hace que muchos jóvenes se vayan del país, porque no ven ningún futuro. La represión del régimen militar que desde hace 28 años somete a Eritrea ha cercenado las libertades individuales, incluyendo la libertad religiosa. El último golpe del gobierno declarado comunista y ateo ha tocado especialmente a la comunidad cristiana.
Entre junio y julio se han acelerado los arrestos arbitrarios de grupos de cristianos, sobre todo pentecostales, pero no solo. Esta persecución contra los cristianos lleva tiempo en Eritrea, no ha comenzado ahora. La Iglesia cuenta con unas 50 escuelas y 100 jardines de infancia. Si esta es la tendencia, corren peligro todas las escuelas. Significa limitar notablemente la libertad religiosa de la Iglesia. Sin libertad de movimientos, libertad de prensa o libertad de conciencia o religiosa, para muchos eritreos el futuro pasa por dejar su país. Muchos mueren en el desierto, otros en el Mediterráneo. Algunos consiguen llegar a Europa después de haber pasado por centros de detención en Libia, donde para los cristianos la tortura es incluso mucho peor. El padre Zeray lo sabe porque en alguno de estos centros su teléfono está escrito en la pared para casos de emergencia. Por eso le llaman el ángel de los refugiados. La denuncia constante del padre Zeray de lo que sucede en su país y de las terribles consecuencias que provoca la dureza del régimen militar le han valido la prohibición de volver a Eritrea. Si lo hiciera, sería inmediatamente encarcelado. ¿Cuántas personas son perseguidas por motivo de su fe, obligadas a abandonar sus casas, sus lugares de culto, sus tierras, sus afectos? Son perseguidos y ejecutados por ser cristianos. Les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes rezan por los cristianos que son perseguidos? Bueno, Eritrea, Pakistán, países en los que no les prestamos nunca atención y están ocurriendo cosas gravísimas como una falta de libertad religiosa o como una descarada persecución a los cristianos. Bueno, pues ahora en el programa vamos a seguir hablando de otro país donde ya no están los medios de comunicación, pero que el papel de la Iglesia es fundamental porque ha sufrido mucho Nicaragua y necesita ponerse en pie y el papel de la Iglesia es fundamental para ello. En los próximos minutos ponemos de protagonista el foco. Queremos a ustedes que abran la ventana a este país de América, Nicaragua, el segundo más pobre de este subcontinente, gracias al padre Cristóbal Gaera, que es este sacerdote de Nicaragua, de la diócesis de Jinoteca, que allí trabaja en la parroquia Inmaculada Concepción de María, en el municipio de Huihuilí, que está muy cerca del río Coco, ya casi en la frontera con Honduras. Se encuentra en España para apoyar, como estamos haciendo, una preciosísima e importante campaña de ayuda a la Iglesia necesitada a favor de la Iglesia en Nicaragua y para aclarar, explicar, matizar, hablar de este papel pacificador que tiene la Iglesia en este país desde el 2018, cuando empezaron las tensiones y la crisis sociopolítica. Muy bienvenido, Padre Cristóbal. Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, en Madrid, en España, en este programa de 13 Televisión, Perseguidos pero no olvidados. Hay que decir que el Padre Cristóbal le hemos sacado prácticamente de la selva, allá en el río Coco, en el norte de Nicaragua, y le hemos traído casi como en un avión hasta aquí, para que conozcan de primera mano, con testigos, con personas de carne y hueso, cómo está viviendo la Iglesia en Nicaragua después de esta crisis tan grande que afectó al país desde abril a julio del 2018, cuando empezaron unas protestas que acabaron con una durísima represión del gobierno de Daniel Ortega. Vamos poco a poco, Padre Cristóbal. Lo primero de todo, su diócesis, su municipio Huihuilí está un poco al margen de donde estaban todas las grandes ciudades y donde se produjeron los grandes enfrentamientos, ¿no? Las grandes batallas campales, ¿no? Entre los partidarios de Daniel Ortega y los opositores, ¿no? El departamento de Jinotega es la sede, ¿no? la sede de Jinotega para todo el departamento, y es la sede es la ciudad principal para la diócesis de Jinotega, que toma pues así el nombre, ¿no? La ciudad de Jinotega, diócesis de Jinotega. Bueno, esta fue una de las ciudades en las que hubo también esta protesta, ¿no? Buscando un bien que sea, buscando el bien para todos, ¿no? Y esta es la propuesta de las personas que salieron a la calle. Y luego hubo también esta parte de, ¿no? una forma de organización de parte también del gobierno para intentar detener
el hecho de que las personas estaban allí protestando, y en esta parte hubo mucha violencia. Es una ciudad del norte, la diócesis está en el norte de Nicaragua, y es también ciudad del norte o Matagalpa y Estelí. Y entonces en estas tres ciudades del norte fue esta parte muy fuerte. O sea, a un cierto punto las personas dijeron, se fueron uniendo poco a poco a los jóvenes que empezaron en Managua a protestar, ¿no? Unas reformas al seguro social y a manifestar que ellos también no estaban contentos por algunas cosas que están pasando, que conviene corregir y conviene mejorar para todos. Para todos. Bueno, en este lugar, en esta sede, nuestro obispo estuvo también en distintos momentos participando, incluso a horas de la noche, ¿no? Él nos dio ejemplo de eso, de estar disponible para ir a visitar a alguien, o lo llamaron para mediar en algún momento, para evitar que la tragedia de la violencia cobrara más vidas. Y él estuvo incluso a ciertas horas en oración con algunas familias y acompañándolos ya en la madrugada, ¿no? Cuando había esto de que habían dado muerte a algunos de los jóvenes que estaban en esta protesta, ¿no? Debido a la fuerte agresión contra ellos. Hemos hecho esto también en la sede de la Parroquia Inmaculada Concepción de María, que pertenece pues obviamente a esta diócesis de Jinotega, una de las más extensas en territorio, y en la parte urbana hubo también un momento difícil cuando la gente afín al gobierno dijo que quería protestar porque había a su vez una protesta en contra de ellos. Y tuvimos la ocasión de tener pues confianza en el Señor, de llevar ahí el valor de la fe cristiana, invitando a evitar, ¿no? A evitar la violencia y entonces a tratar de ponerse de acuerdo para solucionar este conflicto de modo pacífico. Y evitar una violencia evitar una violencia mayor, o evitar la muerte de más personas, porque sí hubo muertes, pero en realidad pudo haber sido peor si no se hablaba a tiempo, ¿no? Entre ellos. Sí. Sí. Todos se acuerdan, y la verdad es que las imágenes dieron la vuelta al mundo, ¿no? De sacerdotes, religiosas, obispos en la calle, codo con codo, durante las manifestaciones en Nicaragua, ¿no? Vamos a hacer un pequeño resumen de aquellos meses, ¿no? De abril a julio del 18, donde hubo muchos asesinatos, y que sin el papel de la Iglesia, codo con codo, como decimos en el pueblo, la situación hubiera sido peor. Blanca Ruiz Antón, por favor, recuérdanos los principales datos, los principales titulares de lo que sucedió esos meses en Nicaragua. Así es, Raquel. Nicaragua, que está situada en Centroamérica, tiene una población de unos 7 millones de habitantes. En abril de 2018 se iniciaron una serie de manifestaciones contra las reformas del gobierno al sistema de seguridad social. La represión del gobierno a estas protestas provocó una crisis nacional en la que hasta ahora se cuentan al menos 300 fallecidos, unos 600 presos políticos, y según la Asociación Nicaragüense de Derechos Humanos, en la vecina Costa Rica se concentran más de 70.000 refugiados. También recientemente el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos publicó un informe en el que se mostraba que durante los meses de julio y agosto de 2019 tuvieron lugar crímenes selectivos, impunidad ante violaciones de derechos humanos y también un incremento de la represión y persecución. Además, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, informó en la Asamblea de las Naciones Unidas que se ha recibido información corroborada sobre homicidios e intentos de homicidio en el departamento de Jinotega y la zona fronteriza entre Honduras y Nicaragua en los últimos meses. La verdad es que, como decimos, estas imágenes nos dejaron a todos espeluznados, sobre todo viendo luego a los obispos, a los fieles que, a pesar de la represión tan dura, salían a la calle. Pero hay una cosa que queremos aclarar con todos ustedes, y por eso le hemos traído al padre Cristóbal. La Iglesia, aunque Daniel Ortega haya dicho y se le haya responsabilizado de haber estado al frente de las manifestaciones protestando contra un gobierno, la Iglesia nunca convocó, nunca tuvo un papel político, sino que simplemente estuvo acompañando a un pueblo. Las iglesias sirvieron como hospitales, los bancos de las iglesias sirvieron para alojar a gente, para acoger a jóvenes que iban a ser directamente detenidos, que iban a ir directamente a la cárcel. ¿Por qué se le acusó a la Iglesia
¿Y por qué se la puso en el centro de la diana por parte del gobierno de Ortega? Cada quien a veces quiere a la Iglesia Católica y a los cristianos de su lado, pero los cristianos debemos de buscar la verdad y de trabajar en todo para que siempre haya justicia y esto sea para todos. Y en algún momento, si hay alguien que necesitaba ayuda, quien quiera que fuera, entonces la Iglesia estaba dispuesta, o si en algún lugar simplemente llegaba alguien y era una emergencia atender a alguien, pues había que hacerla, ¿no? Y había que atender. Me parece que por eso el gobierno pensó que en realidad la Iglesia Católica estaba contra ella. Solo que conviene, la verdad, recordar que la Iglesia Católica, ¿no? Que la fe católica y con sus obispos han siempre estado dispuestos a ayudar a que haya paz en Nicaragua, y cuando ha sido necesario, cuando algunos políticos han creído que convenía mejor invitar a la Iglesia Católica, siempre la Iglesia Católica ha estado dispuesta, o por algún obispo o los obispos juntos, o siempre de algún modo la Iglesia Católica ha estado presente en la vida de Nicaragua. Es decir, no somos ajenos a nada los cristianos. Claro. Los cristianos estamos siempre presentes, y esta es la verdad de Jesucristo, y esta es la buena noticia. O sea, y con estos valores del reino de Dios, que son la verdad, la justicia, ¿no? la caridad, y es fundamental por eso la fraternidad. Claro. Entonces, invitando siempre a buscarnos, a buscar cómo ayudarnos, a querernos como hermanos, y a denunciar si hay algo que realmente no ayuda a todos, pues a hacer esta invitación. Y la Iglesia estaba haciendo un servicio muy especial, fue invitada para ayudar precisamente a un diálogo, ¿no? Y después se fue viendo que bueno, no había una buena voluntad para escuchar la voz de muchas personas que estaban en la calle pidiendo que se revise nuestro sistema de gobierno para bien de todos. Claro, entonces quizá este modo de invitar a reconocer junto a muchos que estaban en la calle, a reconocer de que hay cosas que conviene corregir para todos, para el bien común. ¿No gustó? No gustó, o simplemente se le vio como alguien contrario. Contra él, ¿no? Es muy típico en estos regímenes tan personalistas, tan totalitarios, que la Iglesia esté atizada, porque la Iglesia es libre, porque la Iglesia dice la verdad, porque la Iglesia siempre se pone a contracorriente, y si tiene que criticar al poder, se le critica por el bien común, ¿no? Bueno, ya han pasado estas revueltas. Bueno, no es que hayan pasado, ya no están en la calle, hay tensión, ¿no? Me imagino que tanto en su aldea, en su ciudad como Huihuilí, en Jinoteca, como en el resto de las grandes ciudades, el clima es una olla a presión, ¿no? Todavía, ¿no? Pero el papel de la Iglesia ahora, estamos en una fase post-crisis, y los obispos de Nicaragua, la Conferencia Episcopal Nicaragüense, acaban de sacar público un importantísimo documento en el que lleva por título Verdad y Perdón. Atención, verdad y perdón son el camino y el fundamento para la paz. Es decir, el país se ha roto, los jóvenes han sido detenidos, más de 600 prisioneros políticos, más de 300 muertos, familias rotas, la sociedad totalmente polarizada. ¿Qué hacemos ahora? Y la Conferencia Episcopal y los obispos de Nicaragua están hablando de unas palabras que a lo mejor nos pueden parecer utópicas, tal y como está la situación, ¿no? Verdad, perdón, paz. ¿Cuál es el objetivo que se ha marcado la Iglesia, vuestro objetivo para intentar unir, reconciliar, para no bloquearnos, para poner en pie a esta Nicaragua herida? Padre Cristóbal. Bueno, como cristianos somos siempre invitados a mirar a Jesucristo, que es la verdad, ¿no? El Evangelio de San Juan nos dice y nos habla de Él así: el camino, la verdad y la vida. Y me alegra personalmente, estando acá, he conocido este mensaje, y este es uno de los títulos, ¿no? de los párrafos de este documento de los obispos en este momento, y entonces nos invitan a continuar este camino, ¿no? a todos, de buscar la verdad, que como ellos mismos nos han recordado en otros mensajes, y porque nos lo dice también el Evangelio de San Juan, la verdad que nos hace libres, ¿no? Y entonces esto es lo que nos ayuda, es como
es el fundamento de la mediación para que, buscando la verdad, ¿no? Eso es el diálogo y el encuentro nos lleva siempre a esto, a buscar la verdad, ¿no? Es el camino fundamental, y después va a haber que llegar a que haya justicia. O sea, se está esperando todavía en Nicaragua que haya una investigación que sea veraces, y aquí está, veraces y objetivos en el buscar en quién ha cometido un determinado delito y que haya justicia. Parte de la violencia en Nicaragua, en parte ha habido violencia en Nicaragua porque ha habido momentos en que ha habido siempre, en los que ha habido dificultades y no se ha hecho justicia. Entonces, esta falta de justicia no ayuda a que haya paz. Y qué bien que los obispos en de los primeros títulos del mensaje nos hablan también de este perdón como fundamento, ¿no? Fundamento y camino, estas dos cosas juntas. Sabemos qué es lo que realmente pasa, sabemos qué es realmente lo que queremos, sabemos que hay familias que están divididas, sabemos que hay corazones resentidos y con rencor, y mientras no vean que se les hace justicia, van a estar así, heridos, dolidos, incómodos. Entonces hace falta este acompañamiento desde la oración, desde la escucha, y a la vez a invitar a cada quien a que asuma, a que reconozca lo que realmente ha pasado, que asuma la verdad, que reconozca los hechos y que se ofrezca, digamos, un camino diferente, porque no tienen ustedes trabajo, por lo que está diciendo, ¿no? Ni, madre mía, lo que le queda a la Iglesia de Nicaragua todavía por hacer, ¿no? Para conseguir ese perdón, esa reconciliación, esa mediación. Desde luego, sin el papel de la Iglesia durante la crisis, la violencia hubiera sido muchísimo peor, y como estamos oyendo con el padre Cristóbal, el papel ahora es fundamental para intentar calmar y llevar la paz a los corazones y a la sociedad de Nicaragua. Vamos a verlo en este vídeo. Más de 200 jóvenes asediados en la parroquia Jesús de la Divina Misericordia en Managua. 12 horas siendo atacados por militares con armas de fuego. Todos en el suelo con una incertidumbre. ¿Sobreviviremos o no? Esta es la nueva Nicaragua, sumergida en una crisis nacional que la ha cambiado radicalmente. Vinieron un montón de gente de una comunidad, del gobierno, paramilitares, que andaban armados y todos patrullando en todo el pueblo. Entonces, una forma que fue intimidó al pueblo. Entonces, aquí, si alguien quería levantarse, no lo hizo. Sí tuvimos tensión de miedo. Protestas, represión violenta y persecución. Un panorama que ha dejado más de 300 muertos, 600 presos políticos y más de 70.000 refugiados. Pero en medio de un pueblo que sufre está en pie y unida la Iglesia. Sacerdotes, obispos, religiosas y laicos que, aun siendo amenazados, eligen acompañar al necesitado, unir, construir y pacificar al país. En Nicaragua la esperanza llega a través de estos hombres y mujeres valientes que sirven a sus diócesis y llevan el Evangelio y la paz a los nicaragüenses. La Iglesia ha abierto un nuevo capítulo en la historia de este país centroamericano. Precioso. Esta mirada de esperanza, de futuro, desde luego es duro, es un trabajo arduo el que os queda, pero el más correspondiente después de haber sufrido tanto, Padre Cristóbal. Antes de irnos, querría decirles que el Padre Cristóbal, como habíamos comentado al principio, está en el municipio de Huihuilí, cerca del río Coco, y hace un trabajo excepcional de misiones con los pueblos indígenas que se encuentran en esa parte norte de Nicaragua. Él solito, con una lancha, por el río Coco, ¿cada cuánto tiempo sube? 2 veces al año solo. Tres veces por año, cuando es posible. Solo 3 veces por año coge una lancha, que por cierto ha sido financiada por todos ustedes, gracias a Ayuda a la Iglesia Necesitada. Con esa lancha, al menos 3 veces al año, va a visitar a más de 28 comunidades indígenas que son católicas, que tienen su historia, sus tradiciones, su particularidad, pero que allí les lleva los sacramentos. Cuéntenos rapidísimamente esta experiencia de la misión tan bonita que realiza, Padre Cristóbal. Sí, hace algunos años, ya casi 6 años, tengo la bendición del Señor también de visitar a estas comunidades que son parte de 58 comunidades de la Parroquia Inmaculada Concepción de María, de Huihuilí, Jinotega.
Y es una experiencia, el Señor nos ayuda a estar con ellos para encontrarlo allí, porque cuando llegamos también los hermanos están organizados, tienen todo preparado y están esperando con alegría el anuncio del Evangelio y la celebración de cada uno de los sacramentos, el sacramento de la reconciliación, o el sacramento del bautismo, el sacramento del matrimonio, el sacramento de la unción de los enfermos, ¿no? Y al centro, la Santa Eucaristía. Y quiero invitarles a agradecer al Señor, ¿no?, la fe de ustedes que tienen el regalo de celebrar cada día o al menos cada jueves o cada domingo la Santa Eucaristía, y que y valorar esto, porque ya ve, hay personas en el mundo que no lo pueden hacer, y agradecemos su oración, agradecemos la oración de todos los cristianos. Nunca un cristiano en ninguna parte está solo, está acompañado por el Señor, por la Santísima Virgen María y por cada cristiano que sabe que tiene un hermano en cualquier parte del mundo. Y además los cristianos siempre tenemos esto que es para todos, también la fraternidad, porque todos somos hijos de Dios. Y allí también ellos oran por ustedes, oran por todos nosotros. Así que es una experiencia que es intensa desde el punto de vista de actividad, porque hay uno de los lugares que se requieren 16 horas para llegar con este bote y este motor donado por... 16 horas de la lancha, sí, para llevar los sacramentos. Sí, hasta el último lugar que se visita desde Bubulí está a esa distancia aproximadamente. Pero es realmente gratificante, uno siente esta cercanía, esta alegría y esta paz del Señor en medio del cansancio que esto supone. Así que gracias. Bueno, pues traslade de parte de todos nosotros a esas comunidades indígenas, a sus feligreses en Nicaragua que tienen algún hijo todavía en la cárcel o están enfadados con el vecino que es partidario de Ortega, que nosotros vamos a apoyarles gracias a esta campaña de Ayuda a la Iglesia Necesitada, y lo mejor de todo, no les vamos a olvidar. Como dice el Padre Cristóbal, somos una única familia y estamos con la Iglesia en estos momentos de Nicaragua. Muchísimas gracias por haber venido, Padre Cristóbal. Gracias a ustedes, el Señor se los pague, la Santísima Virgen María les cubra con su manto. Gracias. Gracias. Bueno, de Nicaragua, qué bonito. Nos hacemos una pequeñísima pausa y continuamos en Perseguidos pero no olvidados, de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Seguimos, amigos, en el programa de Ayuda a la Iglesia Necesitada, Perseguidos pero no olvidados, donde los protagonistas son estos cristianos pobres y que sufren discriminación, marginación, persecución, incluso hasta la muerte. Son nuestros protagonistas. Y ahora les vamos a hablar en estos próximos minutos, pues de todos ustedes, los que están en el otro lado de la pantalla, los amigos y los benefactores de Ayuda a la Iglesia Necesitada, porque su generosidad para apoyar a estas comunidades nos abruma, y también su creatividad para echar una mano con esta iglesia que sufre y que lo está pasando mal. Aquí, ahora mismo, les vamos a poner un ejemplo. Unos novios de Madrid se les ha ocurrido lo siguiente para el día de su boda. En vez de dar un pequeño regalo, como se hace en las bodas a los invitados, un detalle como es tradicional, pues se les ocurrió entregar un pequeño donativo a cada uno de los 100 asistentes a su boda, a través de un tarjetón como el que están viendo en pantalla. Decían los siguientes a sus invitados: queridos familiares y amigos, en este día tan especial para nosotros, queremos compartir nuestra alegría con los niños de Siria que son víctimas de la guerra de más de 8 años. Por ello, queremos hacerles un regalo entregando un donativo a Ayuda a la Iglesia Necesitada para apoyar el proyecto Una Gota de Leche, que tiene como objetivo proveer mensualmente de leche a los niños menores de 10 años de Siria. Un niño de Alepo, en Siria, puede recibir leche para todo un mes por solo 7 euros. Esta tarjetita fue la que entregaron a cada uno de sus 100 invitados. La verdad es que estos novios, lo que bien empieza, seguro que bien acaba. Yo, la verdad es que nos quedamos sin palabras, como me imagino que se quedarían estos invitados a esta boda. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes por su generosidad. Hola
Raquel, un saludo desde la sede de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Acabamos de escuchar al Padre Cristóbal y tenemos la oportunidad de seguir escuchándole en próximos eventos. Por ejemplo, este mismo jueves desde la Parroquia Santa Engracia en Zaragoza a las 7:30 de la tarde. También el viernes estará en Pamplona, en la Parroquia San Miguel, y el sábado en Bilbao, desde la Parroquia Nuestra Señora del Carmen. Toda la información en la web ayudalaiglesianecesitada.org. Y por último, el día 26 de septiembre, desde la Ermita de San Zoilo en Córdoba, se celebrará una vigilia de oración por los cristianos perseguidos. Están todos los cordobeses y cordobesas invitados a este evento de oración. Bueno, nos tenemos que despedir ya, pero no tienen que esperar a la próxima semana, al próximo martes o al domingo a las 9:30, que tenemos la redifusión, para estar al día y seguir la pista de estos cristianos que, a pesar de pasarlo mal, de ser perseguidos, son firmes en su fe, y de qué manera, como lo hemos visto aquí, por ejemplo, con Nicaragua. Toda la actualidad de esta iglesia que sufre la pueden encontrar en nuestra página web de Ayuda a la Iglesia Necesitada, ayudalaiglesianecesitada.org, seguirnos en nuestras redes sociales, todos nuestros eventos, las fotografías impactantes, saber qué está pasando con los rosarios de estas familias cristianas de Siria. Todo está colgado y pueden comentárnoslo en nuestro perfil del Facebook, del Twitter, de YouTube, de Instagram, o directamente cogen el teléfono al 91 725 92 12 y estamos a su disposición, este teléfono de Madrid. Y acabamos, como siempre, el programa. Se despiden de todos ustedes, nuestros hermanos, con canciones preciosas. Vamos a recordar el coro de jóvenes que cantó en Orán durante la ceremonia de beatificación de los 19 mártires de Argelia, que tuvieron lugar hace unos meses, el pasado diciembre. Es tan bonita la canción que con ellas nos despedimos hasta la semana que viene, amigos.